Propia reforma política, y al respecto tenemos en la línea al senador Javier Lozano. Senador, buenos días. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buen día a ti, a todo el auditorio. Gracias. Ya escuchábamos ahorita a César Camacho hablar sobre que algo bueno habrán hecho en términos de democracia en cuanto a que la alternancia está para quedarse, pero que algo malo habrán hecho los que no aprovecharon los triunfos anteriores. Pues que no tengan miedo a una verdadera reforma política, que es lo que estamos planteando, porque la resistencia viene precisamente del PRI del gobierno en un tema muy particular, un tema fundamental que te voy a comentar, que es la segunda vuelta en la elección presidencial y la segunda vuelta para gobernador. Es decir, si tuviéramos ese mecanismo, yo te lo aseguro, el PRI jamás vuelve a ganar una elección presidencial. Nunca. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mexicanos no quiere o no hubiera querido de regreso al PRI en los Pinos. Entonces, lo que estamos planteando, la gran diferencia, el corazón o el medio, la gran diferencia entre esta reforma política que está tratando de realizar del Pacto por México y la que estamos planteando un grupo de senadores, tanto del PRD como el Partido de Acción Nacional, es la profundidad de esa reforma. Porque nosotros sí creemos que no basta con meras cuestiones cosméticas y digamos que no lleguen a la profundidad que se necesita para poner la cancha pareja, un piso muy parejo para competir y darle a la ciudadanía mucho mayor participación directa en las decisiones. Es decir, nosotros estamos planteando una reforma en tres ejes: el acceso al poder, el ejercicio mismo del poder y la rendición de cuentas. Pero claro, como estamos nosotros haciendo un planteamiento a partir de las trampas que ya conocimos y que ya vimos, con las cuales se sirve el PRI para llegar al poder, claro que ellos tienen una enorme resistencia a ese cambio, por lo tanto lo rechazan y por lo tanto quieren que las cosas sigan como hasta ahora, y ahí es donde nosotros vamos a insistir, y por eso el 2 de julio es la fecha para presentar una buena iniciativa, después de escuchar a los expertos, a los que tengan algo que decir en los foros que vamos a abrir en las próximas semanas. Pero entonces, senador, un cambio como el de la segunda vuelta para esta reforma política sería diseñada para que no volviera a ganar el PRI. Bueno, sería diseñada para dos cosas. Primero, para que quien llegue al poder llegue con mucho mayor legitimidad y fortaleza, y segundo, para propiciar gobiernos de coalición. Es decir, eso también facilitaría la gobernabilidad y la toma de acuerdos. Y por eso es que vamos a darle el poder a la ciudadanía, lo mismo que en el referéndum, el plebiscito, la reelección de presidentes municipales, de legisladores, que sea la ciudadanía la que tenga más poder y quitárselo a los partidos políticos, que es con donde está concentrado todo ese poder el día de hoy. ¿A quién no le gusta? Porque en su genética está el mantener el poder y controlarlo todo, es al PRI, pero nosotros que sí creemos que tienen que ser cada vez más los ciudadanos, de manera más informada, más libre, más consciente, los que participen en esta toma de decisiones y los que decidan finalmente, ¿verdad?, en la reelección de legisladores, cuáles son los buenos que se tienen que quedar y cuáles son los que tienen que ir a casa. Lo mismo en los presidentes municipales, y no se diga en la segunda vuelta, porque eso obliga a tomar posición. La segunda vuelta lo que significa es que, habiendo 3 o más candidatos a la presidencia de la República, solamente quedarían en una segunda vuelta los 2 finalistas. Déjame ponerlo en expresión futbolera, es como irse a penalti, se van los dos primeros lugares, se van a una segunda vuelta y el electorado tendrá que escoger melón o sandía, candidato A, candidato B. Y así, necesariamente, el que gane tiene que ganar con más de la mitad más 1 de los votos totales de esa elección. Llega con más fuerza, con más legitimidad, pero también, obviamente, para que haya ese acompañamiento de otras fuerzas políticas con ese candidato, es que se propicia lo que es un gobierno de coalición. Eso sería muy bueno para la democracia mexicana, sería muy bueno para nuestra sociedad. Le estaríamos trasladando el poder a los ciudadanos, al igual que en la reelección de alcaldes y de legisladores, o en el referéndum y el plebiscito para la toma de decisiones fundamentales, y se lo quitamos a los partidos políticos, que son los que están representados hoy fundamentalmente en el Congreso, y que los legisladores, ¿a quién le hacen más caso? Pues a su propio partido político, porque al saber que no hay reelección, el problema es que entonces pues el legislador tiende a voltear más al partido político que a los ciudadanos que lo eligieron, y esa es la queja constante de la ciudadanía. Por eso es que nuestra reforma político-electoral es mucho más profunda, por eso es que no estaba prevista como tal en el Pacto por México, porque lo que no quiere el gobierno y lo que no quiere el PRI es que
las reformas amenacen su permanencia en el poder, cuando en realidad lo que tenemos que hacer con una reforma político-electoral es facilitar la alternancia en el poder para que sea la gente la que premie o castigue dependiendo del desempeño de los políticos. ¿Es un desafío esta reforma que ustedes están presentando, un desafío al Pacto por México? Algunos lo ven de esa manera, senador. Pero fíjate qué curioso, cuando la instancia, cuando el espacio para dialogar, discutir, acordar, pactar y legislar es el Congreso de la Unión, es lo que dice la Constitución, y ahora resulta que por presentar una iniciativa como legisladores, que esa es nuestra responsabilidad, principal atribución y función, se dice que estaríamos desafiando al Pacto por México. ¿No sería al revés más bien? ¿No será que el Pacto por México está tratando de asumir funciones que no le corresponden? Porque una cosa es que haya acuerdos en principio, grandes acuerdos en principio en una mesa de diálogo, y otra es que asume la función de legislar, y que si nosotros opinamos en contrario o presentamos una iniciativa paralela, sería que estamos desafiando al pacto. Esa es una de las grandes trampas que tiene el Pacto por México, que en primer lugar piensan que van a sustituir al Congreso, y segundo, ellos mismos redactan las iniciativas y les quedan fatal, por eso las tenemos que corregir en el Congreso, y si lo hacemos entonces nos tildan que somos enemigos del país, por el amor de Dios. Sí me parece un exceso, sí me parece que estamos cayendo en excesos al cuestionar tanto al Congreso, simple y sencillamente por hacer su labor. Pero como ya conocemos cuál es esta mecánica y este discurso, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a tratar de sacar junto con el PRD esta reforma. Sabemos que el PRI no va a venir en esta reforma porque pues, va contra sus propios intereses, pero sí creemos que nos puede alcanzar para la mayoría suficiente y necesaria, y así que la gente, los ciudadanos tengan mejores instrumentos, una democracia mucho más participativa y no que se agote simplemente con el voto en las urnas y luego se queden mirando a ver qué hacen o dejan de hacer sus representantes populares. Senador, en el tema del Partido Acción Nacional, ¿les ha ayudado un poco esta situación de conflicto, digamos, interno que tienen? Al menos están en la agenda política, en la agenda mediática. Bueno, ya destaparon a Ernesto Cordero también para suceder a Gustavo Madero. Pues mira, yo te diría que tenemos más visibilidad y libertad. Precisamente esta muy inoportuna determinación del jefe nacional Gustavo Madero de remover a Ernesto Cordero nos ha puesto en una posición en la que hoy se tiene el contraste o la disyuntiva. ¿Qué tipo de panismo queremos? El panismo que simplemente funja como un satélite del gobierno o del PRI, acompañándolo y sirviendo como comparsa, pero sin realmente disputar el poder, o bien el panismo que acompañe las reformas, pero que no se calle la boca, que sí denuncie al gobierno por sus excesos y sus errores, y que sea un contrapeso real de ese gobierno, y que el día de mañana sea una alternativa real, confiable y viable para los procesos electorales. Y en ese lugar nos queremos poner nosotros. Y si bien, bueno, tenemos ahorita una primera aduana que es el 7 de julio, no es momento para pensar en la dirigencia nacional del partido, pero me queda clarísimo que tenemos que rescatar al partido, y a mí me queda clarísimo que el mejor hombre que hoy por hoy tiene la oposición para levantar esa voz tan fuerte se llama Ernesto Cordero. Ya habrá tiempo para todo, pero claramente nos han puesto en una posición mucho más visible y más viable, pues gracias a este error que comete Gustavo Madero. Finalmente, senador, le decía ayer Gustavo Madero a mi compañera Susana Oresti que no son dos coordinaciones en el Senado, pero parece que de alguna manera sí lo son. Bueno, no es que sean dos, hay una coordinación formal, pero quien piense que por poner o imponer a un nuevo coordinador las cuentas o los números cambian o la actitud de nosotros va a ser diferente, se equivoca y comete un gran error. Me parece que ahora se le va a dificultar al propio gobierno la interlocución con nosotros, porque nosotros no vamos a aceptar la línea que venga de Gustavo Madero, o peor aún, de Peña Nieto a través de Gustavo Madero y de Preciado, si ese fue el cálculo o la idea que tuvieron al remover a Ernesto Cordero. Nosotros, el grupo de 25 senadores, seguimos muy unidos y muy en pro de las reformas que creemos. Este es el caso, por ejemplo, de la reforma político-electoral y de otras más que están en nuestra agenda. Y no por el cambio de coordinador va a cambiar nuestra actitud ni nuestra posición. Senador Javier Lozano, gracias. Gracias a ti. Muy buen día a todos. Gracias, buenos días. Vamos a cambiar de información. Tenemos una